Continuando con el ejercicio número 2 del ejercitario 4, tenemos un ciclo de vapor que utiliza una turbina de dos etapas. Como podemos ver, la caldera produce vapor a 30 kilogramos por centímetros cuadrados y 250 grados Celsius. Este punto sería a la salida de la caldera, que sería la línea 1. Al final de la primera etapa de la expansión, que nos condiciona a 10 kilogramos por centímetros cuadrados, el vapor vuelve a ingresar a la caldera para un recalentamiento. Es decir, después de la primera etapa vuelve a entrar a la caldera para ingresar nuevamente en la segunda etapa, en la línea 3, para la baja presión. Un tema conceptual es que consideramos un recalentamiento ideal donde a la salida de la turbina va a entrar a una temperatura y la temperatura de salida va a ser la misma temperatura de la línea 1 o la misma temperatura de la alta presión. Luego, la presión de descarga del condensador es de 0,05 kilogramos por centímetros cuadrados y el rendimiento interno de la primera etapa, se refiere a esta, es de 70%. La masa de vapor que genera la caldera son 25.000 kilogramos hora o 25 toneladas hora. Se pide determinar el rendimiento interno de la segunda etapa para que la descarga en el condensador, o sea en el punto 4, no supere el 10% de la humedad. Luego, el ítem B dice la potencia eléctrica o en la parte del generador en la salida de la planta, sabiendo que el total de pérdidas, todas las pérdidas que implican desde el eje del generador, las mecánicas, excluyendo las pérdidas internas, que es condición del problema, es de 1000 kilowatts. Luego pide el rendimiento térmico combinado. Entonces, mirando la planta nuevamente y repasando, tenemos que a la salida de la caldera tenemos el punto 1 o la línea número 1, entra a la turbina de alta presión. Tenemos la línea 2 o el punto 2, donde va a ser recalentado a la misma temperatura de salida del punto 1 para entrar a la turbina de baja presión. En la turbina de la baja presión entra al condensador y del condensador va nuevamente dentro de la turbina. Entonces, con los datos que tenemos provistos por el problema, empezamos a sacar primeramente las condiciones, o sea, las propiedades de los puntos, donde el punto 1 tenemos 30 kilogramos por centímetro cuadrado con una temperatura 1 a 250 grados Celsius. Entonces, con estas dos propiedades sacamos siempre la entalpía y la entropía. Una vez teniendo esto, vamos a analizar directamente el rendimiento interno, porque es un dato ya que nos facilita el problema. Entonces, como ya tenemos la entrada, las propiedades de entrada, y al saber que tenemos el rendimiento interno, podemos comparar con el proceso isentrópico para poder determinar la propiedad en el punto 2 real. Entonces, considerando el punto 2 isentrópico, vamos a considerar la presión de salida, que son 10 kilogramos, con una entalpía igual a la del punto 2, porque esa era la definición de proceso isentrópico. Entonces, vamos a sacar con estas dos propiedades una nueva entalpía teórica con una nueva calidad teórica. Luego, esto lo trasladamos a la fórmula de rendimiento interno, donde el rendimiento interno se define como la diferencia entálpica real a la entrada y a la salida sobre la diferencia entálpica teórica, y la teórica se refiere al proceso isentrópico. Entonces, reemplazando los valores que hayamos determinado previamente de los datos que sacamos de la aplicación, vamos a tener que la entalpía 2 real sería de 2707,18 kilojoules por kilogramo. Luego, siguiendo el análisis y siguiendo el recorrido del del vapor, vamos a ingresar en el punto 3, donde en este punto tenemos la presión y también tenemos la temperatura, que por concepto sabemos que es de 250 grados a ser recalentado. Entonces, teniendo
estas dos propiedades, nuevamente vamos a sacar la entalpía 3 y la entropía 3. Luego, podemos determinar ya el punto 4 teórico entálpico, porque de antemano ya sabemos que lo que tenemos que calcular es el rendimiento interno en la segunda etapa. Entonces, sí o sí tenemos que calcular eso en algún momento. Entonces, calculando, sabemos que la presión a la salida por condición del problema es de 0,05 kilogramos por centímetros cuadrados, y también sabemos que la entropía de salida teórica es igual a la entropía del punto 3. De aquí vamos a sacar las dos propiedades que nos interesan, pero sí, la que más nos importa es la entalpía. Luego, por condición del problema sabemos que la descarga en el condensador no debe superar el 10% de humedad. Entonces, al tener 10% de humedad, significa que tenemos una calidad del 90%. Entonces, con estas dos propiedades nuevamente vamos a sacar la entalpía real, que nos va a servir para poder calcular el rendimiento térmico, el rendimiento interno, perdón, y luego el punto 5. El punto 5 lo hallamos porque luego vamos a utilizarlo para una fórmula conceptual. El punto 5 tenemos que la presión va a ser la misma que el punto 4, porque un condensador trabaja isobáricamente, y a la salida del condensador sabemos que la calidad es 0. Teniendo todos los puntos ya definidos, los puntos de importancia, vamos a pasar a la resolución del ítem A, que nos pide simplemente el rendimiento interno de la segunda etapa. Entonces, volviendo al concepto, sabemos que el rendimiento interno va a ser la diferencia entálpica en real sobre la diferencia entálpica en teórica. La teórica va relacionada con el comportamiento isentrópico. Entonces, reemplazando los datos, vamos a tener que el rendimiento interno en la segunda etapa es del 75,14%. Luego, el ítem B pide la potencia eléctrica disponible, sabiendo que el total de pérdidas, excluyendo las pérdidas internas de la turbina, es de 1000. Podemos volver a analizar el comportamiento de pérdidas y potencias desde la potencia interna máxima hasta la del generador. Y podemos deducir que la potencia interna, vamos a concentrarnos en la potencia interna. La potencia interna sería la pérdida las pérdidas mecánicas más las pérdidas del reductor más las pérdidas del generador, más lo que sería la potencia neta del eje. Esto lo traducimos acá. De momento, lo que primeramente debemos que determinar, siguiendo nuestro gráfico, sería la potencia interna. Pero aquí pasa una particularidad: tenemos dos etapas. Entonces lo que debemos determinar es la potencia interna en la primera etapa más la potencia interna en la segunda etapa. La potencia interna se definía como el flujo másico por el salto entálpico. Para la turbina de alta presión sería el salto entálpico entre 1 y 2, y para la de baja presión entre 3 y 4. Entonces, podemos desglosar la fórmula diciendo que el flujo másico por H1 menos H2 más H3, el flujo másico por H3 por H4. Es importante tener en cuenta las unidades de medidas, porque las potencias internas lo tenemos en kilojoules y el flujo másico lo tenemos en kilogramos por hora. Esto lo debemos de pasar a kilogramos por segundo. Entonces, reemplazando los valores, vamos a definir la potencia interna. Nos tiene que salir en kilowatts, kilowatts debe ser. Entonces aquí es donde tenemos que prestar atención, donde
la masa tiene que ser necesariamente en kilogramos sobre segundos, porque las entalpías las tenemos en kilojoules sobre kilogramos. De esta manera la compatibilidad de dimensiones van a ser correctas. Entonces, ahora sí, reemplazando ya los valores finales, vamos a tener que la potencia interna total es de 5.375,83 kilowatts. Luego, por lo que ya habíamos hablado anteriormente, la potencia del generador sería igual a la suma de las, la potencia, sí, la potencia interna, como la definimos hace rato, era igual a la potencia del generador más todas las pérdidas. Esto lo podemos traducir en que la potencia del generador es igual a la potencia interna total menos todas estas pérdidas. Y las pérdidas totales ya lo teníamos de dato por condición del problema, entonces esto directamente lo podemos reemplazar por 1000 kilowatts. Finalmente, reemplazando los valores de potencia interna total, que era la que recién determinamos, vamos a tener que la potencia del generador es de 4.375,83 kilowatts. Luego, para el ítem C, que pide el rendimiento térmico combinado, esta es una fórmula que viene de la mano con un concepto que sería el térmico combinado relaciona la potencia neta ya que sale del eje, del generador o efectiva ya después de toda la planta, dividida toda la potencia que está a disposición de la turbina más lo cedido en el condensador. ¿Cómo sería esto? La entalpía que está dispuesta que está disponible para la turbina sería en el punto 1 o en la entrada de la turbina, de la primera turbina. Si es que tenemos 3, también sería de la primera, menos lo que sería el salto entálpico cedido por el condensador, es decir, toda la entalpía bruta que está a disposición del sistema. Entonces, teniendo en cuenta eso, esto es muy importante porque es conceptual esto, el rendimiento térmico combinado. Entonces, ya teniendo definido eso, reemplazamos los valores de la potencia del generador que acabamos de determinar sobre el flujo másico también en kilogramos por segundo por la diferencia entálpica a disposición de todo el sistema. Así podemos determinar que el rendimiento térmico combinado es de 23,2%.